corona española es la que manda. Y durante muchos años usted tiene que obedecer. Es como en la parte militar. Ordene y entendido. Eso es jerárquico en la parte militar. Ordene y entendido, mi jefe. Ahora nosotros tenemos que cambiar el discurso. Ya no es tu jefe, es el que está dirigiendo esa organización. Pero con el respeto, porque eso es importante, respetar. Fíjense que de la construcción de ese conocer, yo puedo respetar. Usted tiene su color, yo tengo mi color. Eso no quiere decir porque los negros en la época de la colonia fueron vejados, fueron utilizados como carne de cañón para resolver los problemas de los indígenas, de los colonizadores. Entonces, eso es una realidad que nosotros no la podemos tapar, pero sí la podemos cambiar. Y de hecho la hemos cambiado. Por favor. Ahí tenemos, ¿cómo se llama ese mapa? A ver. ¿América de qué? Sur. América del Sur. ¿Cómo dice un lema nuestro chavista? El norte del sur. No, nuestro norte es el sur. Nuestro norte es el sur. Comencemos con el sur. Desde nuestro espacio, conocernos, reconocernos para poder reclamar nuestros derechos. Si conocemos la historia, si conocemos de dónde venimos, si conocemos por qué yo soy blanca y él es moreno y ella es negra, vamos a reconocernos pero respetarnos para poder construir la sociedad que queremos. Queremos una sociedad socialista. ¿Por qué le tienen miedo al socialismo? Si la palabra socialismo lo dice, socialismo, somos todos de una sociedad. Y en esa sociedad debemos reconocernos y respetarnos y construir para nuestros nietos. Bueno, yo ya tengo 4 nietos. Y en esos 4 nietos son prácticamente mis hijos porque son hijos de mi hija. Y las abuelas decían antes, no sé si usted lo conoce, hijo de mi hija, nieto será. Hijo de mi hijo, ¿será o no será? También tenemos que desaprender eso, porque eso lo decían las abuelas de antes, pero no es una realidad, porque nosotros no sabemos si de verdad esa hija o ese hijo de mi hijo será mi nieto. Pero bueno, eso se verá. Y para eso estamos nosotros en esta sociedad, para reconocerlo. El proyecto colonizador educativo descrito por Hunt Thomas, esos son historiadores que debemos reconocerlo, revisarlo. Por eso les voy a dejar las láminas para que ustedes chequen. Ustedes tienen que presentar un ensayo de esto. Y acuérdense que el ensayo comienza con una introducción, un desarrollo y un cierre, sin colocar la introducción, desarrollo, sino usted comienza a hablar sobre el pensamiento decolonizador de Simón Rodríguez y usted se va extendiendo hasta construir las conclusiones de ese ensayo. Los monarcas españoles promulgaron un decreto detallado con respecto a la educación de los indios. Yo cuando digo la palabra indio me molesta, porque la palabra indio la utilizó Colón de manera despectiva. Yo digo primeros habitantes. Esto está en los libros. Eso no lo estoy diciendo yo, eso está en los libros, pero nosotros desde hoy tenemos que cambiar eso. Ya no podemos decir indios, tenemos que decir primeros habitantes. Porque fueron los primeros habitantes y con todo eso reconocen que ellos, los españoles, fueron primero que nosotros. Ellos estaban allá en España, nosotros estamos aquí, entonces nuestros primeros habitantes, ¿quiénes fueron? Los aborígenes. Esa es la realidad, porque pensaba, aunque yo no creo esos pensamientos, eso lo inventaron para justificar algunas cosas. Eso es mentira, él sí sabía que estaba aquí. Además que Colón, me tocaste en un punto que me gusta, que Colón tenía sus relaciones con la reina Isabel, porque todo lo que le pedía a la reina Isabel, ella decía, sí, mi majestad, le damos todo. Y para mí, ellos tenían sus relaciones. O sea que la reina Isabel le montaba cacho con Colón, le gustaba Colón, pues.
Y ahí comienza, eso como historiadores yo lo leí, lo vi, por los hechos uno puede descubrir eso. Los indios de las islas del Nuevo Mundo, entonces está claro que no eran indios, sino eran primeros habitantes, pero Colón los llamó indios de manera despectiva, esos indios. Y es más, como se expresaba de esos indios, flaquitos, delgados, todo, o sea, las expresiones que decía Colón de los indígenas, que son los primeros habitantes, por eso no me gusta decir indio, porque fue de manera despectiva que este señor lo hizo. Los indios de la isla del Nuevo Mundo no estaban autorizados a dispersarse porque también, bueno, tú viniste a mi tierra y de paso me vas a decir dónde yo puedo estar. Era como decir, quítate tú para ponerme yo. Ustedes son los indígenas, los primeros habitantes, pero yo estoy llegando a ustedes a colonizarlo, a descubrirlo, a decir en el mundo que ustedes existen. A finales del siglo XVIII, ahí lo tenemos, las escuelas de primeras letras, eso es importante, las escuelas de las primeras letras, busquen las primeras letras. Han escuchado eso, ¿verdad? La escuela de las primeras letras. O sea, nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a escribir las primeras letras. Esas escuelas se desarrollaban inicialmente como una función del policía. ¿Quiénes iban? ¿Qué texto podían leer? Todo eso se impuso en la época de la colonia. Y eso es una realidad, señores, que no debemos dejarla pasar. Que como futuros profesionales en la universidad debemos reconocer que las primeras letras fue para eso, para decir desde mi espacio, que no era mío, sino era de los aborígenes, yo mando aquí, yo llegué, yo te descubrí, o sea, yo te voy a decir qué es lo que tú vas a estudiar. Es como que yo le diga a ustedes, ahora yo le voy a decir a ustedes cómo va a construir usted su autobiografía. Claro que te tengo que dar los lineamientos, pero no te voy a decir cómo la vas a construir, porque cada uno de nosotros es un ser. Y el pensar es diferente y el actuar también es diferente. Se desarrollaron inicialmente como estaban destinadas a reducir a los niños huérfanos de la ciudad. Todos los niños huérfanos se recogían para darle las primeras letras. La primera letra, lo que nosotros conocemos como educación inicial, preescolar. Antes era preescolar 1, preescolar 2, preescolar 3. Ahora es educación inicial. Y igualitos son los 3 periodos, pero lo que cambia es la forma de decir. En estos espacios se les enseñaba los rudimentos de la lengua oral y escrita. De hecho, nosotros ahorita por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, nosotros tenemos un curso que se llama HCOI, que es habilidad en la comunicación oral y escrita. Porque el hecho de que usted sepa leer no significa que sabe escribir. Por eso hay que tener consono entre lo que leo, lo que yo estoy leyendo y lo que estoy escribiendo. Y por eso es importante, se les enseñaba la lengua y los vestigios de la fe. ¿Qué religión iban a enseñar? La católica, porque era la que estaba allí en esos momentos, conforme al catecismo que disponía la iglesia para tal fin. Por eso que lo tenemos que bautizar, por eso que la única forma de reconocer la religión es la católica, no. Chávez vino y dijo, bueno, ahora todas las religiones están dentro de la Constitución. Hay libertad de culto. Hay libertad de culto. Pero esta libertad de culto es el respeto. Porque el hecho es que ya no es la católica, ya es la cristiana, ya es la anglicana, todas esas religiones son importantes, pues porque cada quien tiene derecho de seguir la religión que quiera. Muy bien. Ahí tenemos, para lo que le pregunté niño expósito, muy importante. Víctima del sistema de casta. Este
ese sistema de casta, ¿cómo lo ven ustedes? De las clases sociales. Los que ellos llamaban razas, imagínate. Las razas sociales. Y nosotros cuando hablamos de raza, hablamos de perro, ¿verdad? Ay, ¿qué raza es él? Entonces, en esa época, ¿qué raza es ese niño? ¿Sí? Es verdad, ¿cómo es? Por eso que nosotros, en la medida que reconocemos nuestra historia, hablamos diferente. Y tenemos que llamar a las cosas diferentes como son, no como nacieron. Simón Rodríguez llegó a la vida en Caracas el 28 de octubre. De hecho, el próximo mes se celebra otro año más cuando él nació. 1771. ¿Cuándo se independizó Estados Unidos? 1776. Él nació antes. Y fíjense quiénes fueron los padres: Alejandro Carreño y Rosalía Rodríguez. Esos fueron los padres de él. Durante el lapso colonial en América, los hijos legítimos, y también había hijos ilegítimos. Por eso que hoy en día, bueno, ¿tú eres hija legítima o ilegítima? No, hijo e hijo, ¿verdad? Legítimo, ilegítimo, ¿por qué? Porque es padre de otro hombre y no del matrimonio. Entonces, esas cosas también nosotros tenemos que irlas reconociendo para cambiar. Durante el acto colonial en América, los hijos legítimos tomaban el patrón mímico con libertad de escoger, ¿sabes? Yo escojo el apellido de mi padre o de mi madre. Antes se podía escoger. Yo creo que si ahorita se escoge, la mayoría escogemos el apellido de las madres. Aunque las cosas han ido cambiando. Yo he visto padres más responsables que las madres. Y padres bien responsables. Entonces uno dice, se cambiaron los papeles. Ahora los papás son las mamás y las mamás son los papás. No, usted el día del padre, no, yo soy mamá y papá. No, usted no es mamá y papá, usted es papá. Y la mamá dice, yo soy mamá y papá. No, tú tienes pene, no, tú eres la mamá. Entonces nosotros en eso tenemos que ir conformando la sociedad. Si es mamá, es mamá. A que no tiene el papá, ausente. La gente en Caracas les llamaban a los dos indistintamente los hermanos Carreño. O sea, los hermanos Carreño, porque uno era Carreño y el otro era Rodríguez. Entonces los llamaban los hermanos Carreño. Por ejemplo, en mi casa, las hermanas Ledesma, porque somos hermanas. O los hermanos, ¿tus hermanos son? Zambrano, los hermanos Zambrano. Y así cada quien, los hermanos. Pero los hermanos Zambrano son varón y hembra. Entonces tenemos que también la distinción de género. ¿Y ven cómo vamos cambiando? Aquí eran los hermanos Carreño, porque eran dos hombres. Pero entonces si hubiese aquí una mujer que le decía, los hermanos Carreño. Ahora hablamos de los y las, porque eso lo establece en la Constitución. Aristides Rojas agrega que el padre de los dos expósitos murió temprano y que estos quedaron bajo la tutela del tío, ese que llamaba el presbítero José Rafael Rodríguez, sacerdote muy respetado por su gran saber. Eso sí, los sacerdotes estudian bastante, estudian teología, saben bastante, conocen mucho de eso, pero a veces tú dices, pero no tienen humanidad, ¿verdad? Porque se supone cuando el paro petrolero y cuando todo, los primeros que tenían que haber prestado su auxilio eran las iglesias, y las iglesias también se sumaron al paro, ¿verdad? Y entonces tú dices, yo no entendía, yo decía, bueno, ¿cómo es eso que la iglesia se formó para ayudar a todo el mundo y la iglesia también se sumó al paro? Las monjas, los curas también marchaban. Y uno, bueno, para eso hay que entender quién se encargó de la educación de ambos. Fue el tío que posteriormente murió. Los textos narrativos de contrabando. Ahí tenemos, fíjense que yo lo estoy ubicando en la época colonial. Cada imagen representa la época, porque así lo vamos ubicando. Porque yo le pongo el texto y si no le pongo el contexto, usted dice, ¿y eso cuándo fue? Pero al ponerle la imagen, ¿verdad? Nos ubicamos en el contexto.
¿Quién me ayuda con la lectura? Todos a la vez, no uno solo. Es uno solo. Nada. En 1778, la Real Cédula de la Metrópoli se va forzada a decretar la libertad de comercio. Dice el texto, en su parte resolutiva, el paternal amor del rey se ha designado expedir un reglamento que abraza todos los ramos del comercio libre de España con las Indias y facilita los medios de hacerlo con recíproca ventaja de uno y otro dominios. Los vasallos del rey Carlos III. Porque Carlos III era el que mandaba en esa época. Entonces, allí se formó un comité defensor de los derechos de Carlos III. Porque acuérdense que como estamos en la época de la colonia de la reina de la sociedad, allí se forma la Real Cédula. ¿Con qué finalidad? Bueno, decir, bueno, aquí nosotros mandábamos, pero es que ellos mandaban a través de cédula. Ellos mandaban una cédula y con eso ellos expresaban en la sociedad en materia económica. Los vasallos del rey Carlos III entonces podían en adelante comerciar sin cortapisas oficiales con especies varias de mercancías nacionales y extranjeras, exceptuados solo los vinos y licores. Era importante en esa época los vinos, porque representaba a la iglesia, a los curas, un gusto, y fíjense que eso era lo único que no podían pagar. ¿Por qué? Porque era lo que les iba a producir a ellos bienestar en las iglesias. Y así vamos nosotros desaprendiendo cómo se forma la iglesia, para qué se forma la iglesia y con qué finalidad ellos crean esas reales cédulas. No se hizo referencia especial a los libros por hallarse estos severamente censurados en la península y libros excelente acicate la prohibición. Empezaron a llegar en abundancia, no solo los editados en España, sino también los otros, los franceses, clandestinos en la propia zona peninsular y circulantes allá en buen número en forma secreta. Fíjense, los libros, los textos, ¿para quién llegaban? ¿Para quién llegaban los textos? Solamente para los curas y para los mantuanos y las mantuanas. Ahí no tenía derecho a leer más nadie. Toda esa realidad la vivió nuestro maestro, Simón Rodríguez. Por favor, la que sigue. Aquí tenemos el joven maestro de las primeras letras y su visión revolucionaria de la educación. Se parece a la actualidad, ¿verdad? Uno dice, la revolución, es que la revolución no nace aquí. La revolución la hicieron desde allí, desde esa época. Entonces, nosotros, como estamos estudiando, tenemos que reconocer que desde allí comienza la revolución. Revolución. ¿Qué significa revolución? Cambiar, reconocernos, para emprender un nuevo actuar. Porque los venezolanos siempre hemos sido venezolanos, pero con una condición de patria. Y ahí lo tenemos, a Simón Rodríguez. Por eso tenemos que reconocerlo y siempre en nuestro construir tenemos que reconocer todas las enseñanzas que nos dejó Simón Rodríguez. En 1791, el joven Rodríguez, ¿cuántos años tenía? Si nació en 1771, tenía apenas 20 años. 20 años. Y con 20 años es nombrado por el Cabildo de Caracas maestro de las primeras letras. Uy, ahí él aprovechó la coyuntura y formar escuelas y buscar a los niños abandonados, esos hijos de los indígenas que no tenían derecho a estudiar. Esos fueron los primeros que él utilizó o él llamó para enseñarlo. Y así
presenta un informe crítico sobre los defectos que vician la escuela de las primeras letras que formaron los españoles, esas escuelas que llamaban primeras letras. Entonces él dice, no, yo voy a presentar, lo primero que yo voy a presentar son los vicios que tiene esa escuela. ¿Cuál era el primer vicio? Que no se les enseñaba lo que realmente tenían que enseñarles a esos niños, porque lo ibas a enseñar a seguir siendo esclavos, cómo ser esclavos de los españoles. Y en esa posición, marcando contraria, desde este momento, en contra de la estructura del pensamiento colonial. Ahí comienza la decolonización. Porque Simón Rodríguez estaba en contra de esa realidad. No le gustaba, no lo veía bien. Muchos lo veían bien porque ya ellos estaban pues, con el sistema colonial. Pero él decía, no puede ser que todo el mundo diga amén de las cosas que se está haciendo en la colonia. Claro, si algo comienza mal, termina mal, porque no podemos aceptar. Profesora, de hecho, yo estuve en un conversatorio hace tiempo, de que se trataba pues de Simón Bolívar y de Simón Rodríguez, y de hecho, en ese conversatorio estuvimos hablando que el maestro Simón Rodríguez, él cambia su nombre a Samuel Robinson para hacer esos textos revolucionarios y que le llegaran a muchas personas. Te adelantaste al seminario. Otra cosa. Y él toma la enseñanza de Simón Bolívar como una especie de experimento para formar a Simón Bolívar como el libertador pues, de nuestra patria, claro, porque él estaba en contra de las cosas que se estaban haciendo, que estaban mal, que muchos para la época y para la sociedad pues lo veían que estaba bien, pero en realidad estaba mal. Entonces, de hecho, él peleó mucho también con Andrés Bello, porque Andrés Bello sí se sumaba a los pensamientos colonizadores. Él no, él siempre fue crítico desde que nació, porque fíjense que él decía, bueno, si él no es mi papá, porque yo lo tengo que llamar papá, entonces yo soy el niño expósito. Y fíjense, hay un término que se utiliza para aquellos niños que no tienen papá, que es bien fuerte ese término, que después se lo vamos a decir. La apuesta pedagógica de Rodríguez consideraba que tal y como estaba planteada la educación, no era posible educar a un buen ciudadano, como la planteaba la escuela de las primeras letras. Y por el contrario, esta reproducía el orden monárquico, es decir, para permanecer en esa casta que lo llamaban ellos, o esa clase social, o el colonialismo, porque era lo que ya la época colonial. Manteniendo la ignorancia y la exclusión, que fueron los términos que Chávez trató en la Constitución del 99. La inclusión y el conocer, la educación protagónica, la educación desde tu ser para tu saber y tu convivir, que tú participes protagónicamente en tu comunidad, en tu institución, en tu organización, en tu ámbito laboral para cambiar las cosas. Siempre y cuando, siempre lo decimos, los valores, que permanezca el valor del respeto, la convivencia, la solidaridad, es muy importante. Su método propendía por la inclusión social por medio de la escuela para todos. Ahí tenemos, la escuela para todos. La escuela para el saber de todos, para el comprender de todos, para formar a todos. Para él el trabajo confiriéndole un sentido de utilidad. Bueno, y también decía, con el trabajo nosotros podemos lograr que este ciudadano comprenda lo que está haciendo. Es importante el trabajo, lo decía Simón Rodríguez. Y por eso decía, el sentido de utilidad y por la adquisición de nuevos hábitos y nuevas relaciones sociales que exigía la República. Eso fue tomado de Romazo González. Fíjense que eso no lo dije yo, eso lo está diciendo un historiador. Pero es importante nosotros conocer eso que ocurrió en esa época. Ahí comenzamos lo que nosotros queremos. Allí comienza el pensamiento educativo anticolonialista y revolucionario. ¿De quién? De Simón Rodríguez.
Pensar revolucionariamente es no aceptar que me estén vejando. Pensar revolucionariamente es pensar que yo tengo que estar en una comunidad para ayudarnos. Y por eso se conforman los consejos comunales. Es para ayudarnos, no para que los miembros del consejo comunales tengan vida, tengan todo y las comunidades sigan desprotegidas o igual. Para Rodríguez fue sustancial la diferencia entre instruir y eso es instruir y educar. Una cosa es instruir y otra cosa es educar. Porque ustedes cuando llegan a un lugar de trabajo, ¿a usted lo educa o lo instruye? Lo instruye, le dice, usted va a hacer esto y esto y esto y esto, la educación ya usted la trae. ¿Sí? La educación la recibimos en las universidades, pero en los ámbitos laborales recibimos instrucciones, pero siempre y cuando esas instrucciones no vayan contrarias a los principios establecidos en la Constitución y en las leyes. Mi instrucción puede ser equivalente a la educación, aunque instruyendo se eduque. Yo estoy educándola a ella, le digo, mire, usted va a ejercer este cargo, en este cargo usted va a hacer esto. Yo le estoy dando una instrucción, pero a la vez la estoy educando, porque si ella no hace eso, entonces, mire, lamentablemente usted no cumple con los requisitos, vamos a buscar a otra persona que de verdad siga las instrucciones para que se eduque en ese cargo. Lo uno significa conocimiento. Yo tengo un conocimiento, lo que le dije al principio, tenemos que conocer, porque las personas que no tienen conocimiento no pueden actuar. Yo, por ejemplo, cuando entré ayer, ahí decía pase. Yo no sabía que ellos tenían que tocar un botón para pasar. Y yo pasé y el señor me regañó. Señor, yo le dije, primera vez que yo vengo aquí, usted me tiene que instruir, ¿sí? Porque yo no trabajo aquí, primera vez que estoy viniendo. Y usted me va a regañar a mí. Usted tiene que instruirme. Ahora, la próxima vez, yo ya sé, porque ya aprendí, ya adquirí un conocimiento nuevo. Y a nosotros nos ocurre cuando estamos en cargos clave. Lo que hacemos es regañar a la gente. Mire, tan bonito es decirle, ¿cómo está usted, señor Nava? Que yo voy a decirle, ¿y usted cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué me toca? ¿Sí? Es diferente el hablar, es diferente el actuar, que yo le diga, ay, ¿cómo está usted, señor Nava? ¿Cómo está, profesora Jacqueline? Excelente. ¿Y usted cómo le va? Excelente. Muy bien. Fíjese que es la diferencia en el actuar. La próxima vez cuando él me vea, me va a saludar con el mismo cariño que yo lo saludé. Pero si yo lo trato mal, cuando yo venga, no, esa profesora yo ni la veo. Qué odiosa es. ¿Sí? Mire, y a mí me pasó una anécdota de conocimiento, de la instrucción. Cuando yo estaba en el año 90, le di clase a una muchacha, en esa época ella tenía 12 años. 12 años. Yo le di clase de historia del arte. Y la semana pasada, esa muchacha me ha llamado. No sé cómo localizó mi número telefónico, pero me dijo, profesora, sí la he buscado. Y está estudiando en la Simón Rodríguez en el núcleo Palo Verde. Está estudiando también educación. Y me dijo, vamos a encontrarnos porque quiero que me ayude, porque tú eres una persona que marcó mi vida cuando yo tenía 12 años. Ahorita tiene 40. No me pregunte cuánto tengo yo. Ajá, ella tiene 40 años. Y nos encontramos el día que cayó ese palo de agua, ¿se acuerdan? Que cayó ese palo de agua en Plaza Venezuela. Y nos fuimos a un restaurante las dos a hablar y esa muchacha me dijo, tú no sabes lo que tú marcaste en mi vida, el aprender. Me marcaste, profesora, me dijo. Le digo, venga, profesora, dime ya que linda. Y bueno, fíjense, si yo la hubiese tratado mal a ella, ¿usted cree que ella me hubiese buscado? No. Lo Me hubiese odiado. hubiese odiado. Y a mí me pasa hasta cuando voy para la playa, me tengo que esconder debajo del mar, porque me consigo, profesora, y yo, ay Dios mío. Sí, entonces,
es más bonito que te recuerden así, Claro. que te recuerden todavía. Yo acabo de culminar ahorita el doctorado y tuve profesores que no lo quisieran ni ver. Entonces fíjense cómo uno marca para bien y para mal. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Bolívar lo decía, la suprema y la máxima felicidad social la tiene que generar la sociedad, el Estado, la familia, la LONA, porque como abogada también LONA, dice una trilogía, Estado, Sociedad y Familia. ¿Sí? Lo que conocemos la LONA, Ley Orgánica de Protección para Niñas y Adolescentes. Estado, sociedad y familia. Este Estado es el que se encarga a través de las instituciones, ahorita a través de las instituciones ustedes se están formando. Ay, viste, yo veo que la gente trae café y yo pensaba que era para mí. Claro, porque yo amo el café. Gracias. Gracias. Entonces, es importante lo que uno significa el conocimiento, lo otro, orientación, criterio. Porque esa alumna me buscó a mí, porque yo le di orientación. Fijé ella un criterio de amor. Mire, el ingrediente más importante en la vida, ¿cuál es? El amor. El amor. Es el ingrediente más importante de la vida. Usted le da amor a todo el mundo y después yo me lo tengo que quitar por sombrerazo, porque también los hombres confunden el cariño, Lo he vivido. la atención con otra cosa. Ay, la persona se enamoró de mí. Lo he vivido. No, Lo he vivido. ¿sí? Dígame. Ah, bueno, también. Bueno, también le digo la experiencia. Yo a veces, yo tengo mi esposo. Mire, le voy a dar una experiencia. Yo tengo mi esposo. A veces yo veo hombres que yo digo, a mí me encanta un hombre alto, moreno, que esté perfumado, que tenga media. A mí no me gustan los hombres que no se pongan media. ¿Ah? Se ven feos. A mí me encanta un hombre alto, moreno y que huela sabroso. Que tú pases por un lado y digas que rico huele este hombre. Nosotros las mujeres también nos buceamos los hombres, ¿verdad? Es verdad, o sea, lo confieso, sí. Las mujeres que estamos aquí, ¿verdad? A veces vemos un hombre y decimos, Dios mío, que me lleve. Eso es parte de la vida, porque uno está vivo. Claro. No hay cosa más sabrosa que uno vivir y convivir y sentir lo que uno hace. Yo amo lo que hago. Me encanta dictar estos talleres. Me encanta ayudar a la gente. También asesoro. Te decía, espérese, ya va, no voy a ayudar todavía. También, como iba a decir yo, también me gusta ayudar a la gente a construir sus saberes a través de los informes. Y ha ayudado muchísimo. Pero eso sí, ha ayudado. Una palabra que decía Simón Rodríguez, apréndansela y aplíquela. Yo las aplico. Cuando un estudiante me dice, profesora, mire, ¿usted me puede ayudar? Yo le digo, ajá, está bien. Primero te voy a decir lo que decía Simón Rodríguez, entre ayudarnos. Simón Rodríguez decía, entre ayudarnos. Yo te ayudo, ¿en qué me ayudas tú? Ah, que yo no te puedo ayudar. Que algo tienes que hacer, porque no todo es gratis, ¿cierto? Hoy en día nada es gratis. Entonces tenemos que entre ayudarnos. Ah, bueno, profesora, pero es que yo no tengo real. Bueno, pero tendrás algún producto. Una pinturita de labio, un perfumito, ¿verdad? Algo que compense. ¿Ah? Un intercambio. Un intercambio. Bueno, él decía era entre ayudarnos. Y yo aplico esa, vamos entre ayudarnos. Yo te ayudo a construir tu tesis, tu información, tu informe, y usted me ayuda, usted verá, usted tiene tiempo para pensarlo. Exacto. Porque eso es importante. Se educa al instruir, pero solo en pequeñas partes. Con acumular conocimientos extraños, el arte de vivir. Hay un texto que se llama El arte de vivir, de Samir. Buenísimo, se lo recomiendo. Yo lo leí cuando estaba en el pedagógico, me lo recomendó un profesor de filosofía que estaba, Dios mío, estaba bellísimo ese profesor. Estaba filosofando.
Entonces uno en la vida se la pasa enamorando, soy muy enamorada. Yo me enamoro de todo lo que amo. Entonces es importante enamorarse. Mire, es una pasión por las cosas que tú haces. Y eso te permite a ti, bueno, poner ese granito de amor y amor y amor. Y cuando tú dices, wow, con amor construí mi formación. Yo recibí mi título de doctora el mes pasado, estamos en septiembre. Ujú. Yo lo recibí en julio, perdón, el 2 de agosto. Y cuando yo recibí ese título, yo dije, Dios mío, ese título no es mío, ese es de Simón Rodríguez, porque él me enseñó a amar la universidad. Y yo cuando conocí la universidad le dije, Simón Rodríguez, él es mi amante, no se lo digan a nadie. Él es mi amante, todas las noches tengo una pasión con él, pero una pasión amorosa de saberes. Y eso es importante. En la medida que ustedes se empoderan de esos saberes, usted quiere aprender más. Y he aprendido cosas de Simón Rodríguez que no se las voy a decir. Ustedes las tienen que aprender. Acumulamos ese conocimiento. Y ese conocimiento nos permite a nosotros vivir la vida, disfrutar la vida. Cada momento de su vida disfrútenlo. Hagan las cosas con amor. Atiendan a los usuarios y las usuarias con amor. Me dije, bueno, esta profesora vino a repartir amor para que nosotros también repartáramos amor. Sí, es importante el amor. Porque el amor es el ingrediente que nos hace nosotros sentirnos que estamos vivos. No hay cosa más sabrosa que hacer el amor, ¿verdad? Sí. Wow, tú dices, wow, qué rico, que se repita. Eso es importante. Ese mismo amor que ustedes sienten cuando se no hay cosa más, mira, no hay cosa más rica que hacer el amor. Bueno, de ese mismo amor, cuando uno llega al coito, aprovechen los conocimientos. Así siente uno con los conocimientos. Dice que, bueno, yo quiero seguir leyendo. Tráeme más. Claro, cuando uno llega al coito primera, segunda vez y el hombre no te ayuda, eso es otra cosa. O viceversa, como dice por allá, o viceversa. Si la mujer no te ayuda, bueno, usted busca los mecanismos, las estrategias. Así tenemos que nosotros tener estrategia para instruir, para enseñar, para desarrollar esos saberes y sumar más felicidad para usted. Esa, la suma y mayor felicidad social. La primera la tienen que buscar ustedes. Y la demás no la dan, bueno, el esposo, la esposa, los hijos, un amor diferente. Y un amor diferente son los nietos. Yo no sé si ustedes tienen nietos, pero uno llega a querer más los nietos que los hijos. Eso lo siento yo. Y mi hija me dice, mamá, tú eres hipócrita. No es hipócrita, es un amor, pero es algo que, claro, cuando uno es madre por primera vez, uno se dedica más al trabajo. Eso lo entendí también. Uno se dedica al trabajo y los hijos, bueno, la abuela, para eso todas las abuelas. Pero no, yo ahorita como abuela hago más cosas que hacía cuando madre. Tiempo por tiempo. No, yo no tengo tiempo. Yo lo busco. Porque si yo le digo todas las cosas que yo hago, mi esposo me dice, yo no sé, ¿hasta cuándo tú vas a hacer cosas? Yo le estaba diciendo a ella, ¿verdad? El martes dicté un taller sobre qué se siente ser unicista, no de la UNER, sino de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, de la seguridad. Y tenía 500 aspirantes. 500, o sea, yo ahí le tenía que poner amor, claro, no dije las cosas que yo dije aquí, ojo, porque son muchachos y muchachas que vienen con una formación y muchos de ellos quieren ser policías porque quieren tener un arma, quieren tener una chapa. Ahí el discurso tiene que ser otro. Y también quieren tener poder para joder. Entonces, todas esas cosas hay que cambiárselas a ellos. Está bien. La última profesión que yo estudiaría es ser policía, pero yo formo a los policías. Yo los formo a ellos. ¿Para qué? Para que ellos transformen la realidad que nosotros vivimos en la época de la Cuarta República, que perseguían a los ciudadanos. A mi esposo bastante lo persiguieron, no por ladrón, sino por negrito. Porque como era
negrito, pelón, pero como nosotros decimos, sí, incluso en la Universidad Central, Y esa raza tan fuerte que es, ¿verdad? sí, y sabrosa, las razas negras son sabrosas, pero fíjense, es importante ese amor que nosotros desarrollamos en nuestro ser. Llévenlo a la sociedad, llévenlo a su centro de trabajo. Y ahí tenemos, nada se ha hecho para formar la conducta. Entonces nosotros decimos, se llama la conducta. Ay, usted se llama la conducta. No, la conducta se forma desde el hogar. Desde el hogar nosotros tenemos que darle a ese niño, a esa niña valores. La gente dice los valores están perdidos. No, los valores siempre siguen siendo los valores. Los que están perdidos son los ciudadanos, no los valores. Porque el valor del respeto está allí. El valor del amor está allí. El valor de hacer está allí. Y tenemos que permanecer y ayudar entre ustedes, como lo dijo Simón Rodríguez, entre ayudarnos para seguir siendo una conducta social. Estable, por favor. Para la posteridad, la lucha sigue. ¿A quién se parece? La lucha sigue a Chávez. Fíjense que esos pensamientos se parecen a Chávez, no. Chávez continúa los pensamientos de Simón Rodríguez. Y eso lo tenemos que tener claro, señores. No es que Chávez quiere ser Simón Rodríguez, no. Chávez quiere empezar, así como se permanece el pensamiento de Chávez, Simón Rodríguez también. Y por eso, mira, ahí tenemos. ¿Quién es ese? Bolívar. Y Simón Rodríguez. Les recomiendo de Simón Rodríguez, Mi delirio sobre el chimborazo. Y después les digo qué pasó ahí con Bolívar. No se lo puedo decir ahorita, porque primero lo tienen que leer. Mi delirio sobre el chimborazo de Simón Rodríguez. Léanselo. Y después voy a pedir una reunión para hablar solamente de eso. Porque es importante que nosotros aprendamos cómo actuó Simón Rodríguez con ese pensamiento de mi delirio. Nosotros está delirando, sí, estaba delirando, en ese delirio mental de conocimiento. Él hizo esa creación de mi delirio sobre el chimborazo. Esta fue una carta al señor Don Simón Rodríguez, que le escribió ¿quién? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Mira, usted ha visto mi conducta, usted ha visto mis pensamientos escritos, mi alma pintada en un papel, y usted no habrá dejado de decirse, todo esto es mío, yo sembré esta planta, yo la regué, yo la enderecé tierna, ahora robusta, fuerte, fructífera, he aquí sus frutos, ellos son míos, yo voy a saborearlo en el jardín que planté, porque él le sembró a Bolívar esos pensamientos revolucionarios de amor a la patria, del amor a la educación. Y eso nosotros tenemos que permanecerlo en el tiempo, reconocerlo para aplicarlo y para ejercerlo. Por favor. No quiero parecerme los árboles que echan raíces en un solo lugar, sino al viento, al agua, al sol, a todas esas cosas que marchan sin cesar. Todos esos son los elementos de la naturaleza que nos permiten a nosotros estar vivos. Porque si no respiramos, estamos muertos. Si no vemos el día, mire, yo soy de poco dormir, no me gusta dormir, porque es perder la noche ahí durmiendo, ese cuerpo tirado ahí, y eso. No, por eso me acuesto tarde. Y en esa acostar tarde es leer, tenemos que ser unos profesionales íntegros, tenemos que ser unos profesionales integrales, con conocimiento, con saberes, con respeto, con valores. Para eso estamos nosotros desde la universidad formándonos a ustedes y formándonos y transformándonos para ser
la patria que todos necesitamos, porque no necesitamos una patria de personas dormidas, inexpertas, personas sin conocimiento. Para eso nos estamos formando nosotros desde la Simón Rodríguez. ¿Quién dijo eso? Simón, si estamos hablando de Simón Rodríguez, Simón Rodríguez. obviamente usted no tiene que sacar por lógica. Si estamos hablando de Simón Rodríguez, obviamente eso no lo dijo Simón Bolívar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Eso tiene un sentido. Porque acuérdense que la iglesia le decía que está quejándose por el régimen de los españoles, tendrá su castigo. Eso lo dice desde el punto de vista de la iglesia. Y por eso fue que Bolívar dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Eso tiene un sentido histórico. Y nosotros tenemos que reconocer cuál es ese sentir de nacer, de construir, de saber, de cambiar. Si nadie lo ha hecho, hágalo usted. Yo no soy la conserje de mi edificio, del edificio donde yo vivo. Y tampoco tengo perro. Amo los perros. Cuando salí del ascensor, encontré una caca ahí. Y yo dije, ¿quién lo hizo? Yo iba con una amiga colega. Y ella me dice, Janet, ¿qué vas a hacer? Ya va, espérame aquí porque yo fui a donde el conserje y dije, préstame una pala. Y me prestan un cepillo. ¿Para qué? Voy a recoger un caca que está allá afuera. Pero tú tienes perro. No, pero ¿acaso que busco? Yo no paso, yo no vivo ahí, ¿verdad? Entonces hay un dicho que dice, si no lo hizo nadie, hágalo usted. Si nadie lo hizo, hágalo usted. Porque yo vivo en esa comunidad. Claro, no es que cada vez que voy a ver esa caca lo voy a recoger. No, yo voy a buscar después el dueño del perro. Para que el dueño del perro recoja su caca, ¿sí? Pero la primera vez lo tengo que hacer yo. Porque si nadie lo hizo, pasó y manchó el piso. Hay un dicho que dice, ay, yo no quiero que eso quede ahí, pero eso lo dice. Maldito el pájaro que caga su nido. Si usted vive allí y usted no recoge eso es un dicho. ¿Lo han escuchado? No, Maldito el pájaro que caga su nido. O sea, si tú vives allí en ese nido, ¿cómo lo vas a hacer caga? Entonces, cada pensamiento tiene una acción. Y cada acción nosotros tenemos que recapacitar para hacer las cosas diferentes. 1854. Claro, yo no había nacido ninguno de ustedes tampoco. Pero mira, nosotros estamos hablando de 1854 y se ve tan real, tan actual, que estamos hablando de 1854. Esta es la última. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿qué les pareció? El pensamiento de Simón Bolívar. Gracias. Yo, como la propia profesora, le pareció chévere. Vamos a escuchar a alguien que quiera expresar qué aprendió, qué desaprendió. ¿Qué aprendió o qué desaprendió? ¿O qué deja? ¿Qué mensaje nos deja? Porque no solamente mensajes de aquí, de allá también. Yo estoy sola y ustedes son bastantes. Ajá. Bueno, profesora, primero quiero felicitarla porque pocas veces conocemos docentes que son precisos en el mensaje que llegan. Qué bueno. Particularmente Yo te conozco a ti. A mi amor te di clase, muchacho. ¿Dónde estudiaste tú? en la Universidad Bolivariana y en la Simón Rodríguez, pero en algunos semestres, no creo que nos conozcamos. Ah, no. Pero en el ámbito tanto en político, sino Sí, sí, me hemos visto. Ya me bueno, descubriste en el ámbito político. y es bueno, ¿no? Porque hablar de la historia y usted que es profesora de historia sabe que podría llevarse mucho tiempo. Sí. Resumirla, Traté de resumirlo. resumir y llegar es un reto y a mí particularmente me lleva.
Oye, gracias. ¿Qué desaprendí hoy? Bueno, que realmente Cristóbal Colón no fue tan bueno en enseñarnos. Yo soy Kikiribuki con la reina Isabel. Eso lo aprendí hoy. Y me llevo eso heroico de él de lo que sintió. Yo creo que fue muy sentido, se dejó llevar tal vez por lo que él quería, y era educar en ese momento donde Sí. se puede educar. O sea, luchó, un luchador, o sea, por lo que él quería y lo logró. Y me quedo con eso, pues, que hay que luchar por su sueño, que no hay que rendirse cuando quieres cumplir algo, y sobre todo que tal vez puede que tarde un poco, pero se van a ver los resultados sí, pues. Excelente, gracias, gracias. Mire, ella me hizo recordar una anécdota. La semana antepasada me citaron para dictarme un taller a unos funcionarios que están comenzando la carrera. Y yo le dije, mira, cuando yo comencé en la uni, yo le decía a los muchachos que le decían discentes, ahora los llaman estudiantes, yo le decía, ustedes no deben quitarle la vida a ningún ciudadano, a ninguno, porque la Constitución establece el derecho a la vida. Por lo tanto, ninguno de ustedes, por ningún motivo, ninguna persona le puede quitar la vida a nadie. Ese era el discurso del 2009. Y en esta semana yo le dije, mira, ustedes tienen que hacer las cosas bien. Si hacen las cosas malas, las tienen que hacer bien también. ¿Qué significa eso? Que si usted en un momento oportuno que usted esté accionando el arma y usted le ocasiona la muerte a un ciudadano en conflicto con la ley penal, ¿ve? Usted lo tiene que hacer bien. Tiene que darle por órgano que no se vea que usted lo hizo a propósito. Que no sea el corazón, que no sea una zona, que se descubra que usted, bueno, tuvo que actuar porque no le queda más remedio. Entonces, cuando llegó la jefa, le dice, ¿qué aprendieron con la profesora? ¿Sabe lo que dijeron? Que podemos hacerlo mal y lo tenemos que hacer bien. Y yo, Dios mío, eso no se lo dije yo para que lo repitiera. Fíjense cómo a veces lo marqué con esa palabra. Si hacemos lo malo, tenemos que hacerlo bien. O sea, yo no le estoy diciendo a ustedes que roben, que maten, no, que si en un momento de fuerza mayor, porque acuérdense que en el delito, en el momento de la defensa, usted puede alegar, bueno, que entre la vida del ciudadano en conflicto y la suya, usted, ¿verdad? Tiene que salvar su vida porque usted es funcionario, cuando él es delincuente. ¿Ok? Depende, porque hay muerte, o sea, si una persona le da un golpe a otra persona y la persona cae y muere. Ese es homicidio culposo. Homicidio culposo. Un accidente. Bueno, eso es homicidio culposo, porque no tuvo, la intención de él no era matarlo, sino con la acción ocurrió un hecho diferente a lo que él quería. Pero acuérdate que los homicidios intencionales tienen que quererlo, tienen que tener la premeditación, tienen que tener alevosía, tienen que actuar con dolo, son elementos para cometer el delito, son diferentes. Pero nos fuimos a otro camino. Ajá, No, muy bueno. bien tu comentario. Bueno, profesora, usted también nos enseñó el día de hoy. No, bueno, la profesora pues nos enseñó también el día de hoy a no quedarnos con solo esos conocimientos que aprendimos cuando estábamos pequeños desde primaria, sino que sigamos investigando, que sigamos leyendo, que sigamos averiguando y que si estamos sacando la licenciatura, la maestría y el doctorado, que nos convirtamos todos en unos investigadores y que construyan, para poder construir el nuevo pensamiento y bueno, haciendo siempre el bien. Eso es lo que es excelente. Excelente. Eso es lo que se quiere. Y es importante, desde la universidad, y me hiciste recordar dos cosas que no se las dije, ¿verdad? Que son lo pedagogo y lo andragógico. Desde la universidad enseñamos la andragogía, que es la enseñanza desde el adulto. Porque yo no llegué aquí imponiendo, o sí. No. Yo llegué preguntando y yo llegué
dando los lineamientos y ustedes desde su saber, ella hizo un resumen excelente, te felicito, porque hizo un resumen de lo que nosotros queremos desde la universidad. Pero es lo que usted nos transmitió a nosotros el día de hoy. Y es súper importante también lo que dijo la compañera, Sí. que de verdad usted desde hacer todo ese resumen histórico para que nos llegue a nosotros, pues. Entonces, por eso. No, y que ustedes, los felicito también porque el ambiente me permitió a mí hacer esto. Porque no todos los espacios yo puedo hacer esto. Y ustedes me lo permitieron. Entonces, un aplauso para ustedes. Bueno, pero es que ahorita los importantes son ustedes porque están demostrando que están aprendiendo. Y no, como decía la compañera ya, no todos los docentes llegan. Y no es por jactancia, pero yo siempre en todos los espacios me dicen eso. Porque a mí me gusta. Cuando yo le pongo ese ingrediente, el amor, ese amor a las cosas, eso te facilita todo ese proceso de enseñar. Porque yo enseño, ustedes aprenden y ustedes demuestran que ese aprendizaje es válido. Porque ustedes tienen, yo les hablaba de la educación, lo que yo te decía, la educación bancaria. Antes la educación era bancaria, usted se sentaba ahí, el profesor bla, bla. Yo tuve la profesora de historia que ella se sentaba en el escritorio a leer. Yo decía, qué fastidio esta profesora. Y fíjese, yo soy profesora de historia. ¿Por qué? Porque cuando llegué al pedagógico, me conseguí profesores que me enseñaron a amar la historia. Y en ese amar la historia me pasó lo mismo que le está pasando a usted. Yo decía, wow, así yo me quedo en clase. Aparte que tuve unos profesores que estaban bellísimos. Con más razón no me perdí una clase. Porque casi todos los profesores estaban conmigo, me gustaban grandotes, así, y hablaban bonito, y te llegaban. No eran negros, eran blancos, no eran negros. El negro es mi esposo. Entonces es importante nosotros estar en el espacio que queremos estar. Y ustedes mañana van a estar aquí y se van a acordar, porque ustedes van a ser también los formadores. Porque yo primero me formé, ahora soy transformadora. Entonces ustedes se están formando para el día de mañana ser transformadores. Porque esa es la idea. Todo el mundo quiere ser docente. Todo el mundo quiere ser docente, pero la gente no se quiere preparar. Entonces, ser docente no es pararse aquí y hablar. Ustedes se dieron cuenta. Es tener conocimiento, porque yo me apoyé en las láminas, pero ustedes se dieron cuenta que tengo conocimiento. Porque ese conocimiento se lo da uno la lectura, la investigación, la educación, el intercambio. Porque yo siempre busco, cuando voy a estos eventos, yo busco el ponente, me siento con él y comienzo a conversar. Ahorita estoy haciendo, aparte de todos los estudios, ya yo soy doctora, pero eso no significa que yo voy a dejar de hacer más estudios. Estoy haciendo una especialización en ciencias penales y criminológicas. Me encanta esa parte de criminalística. Y también estoy haciendo un diplomado en la escuela Conatel. En Conatel nos están dictando un diplomado también de la comunidad discursiva. Les suena sabroso, ¿verdad? La comunidad discursiva, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son los elementos que tengo que manejar en una comunidad, que tengo que manejar un discurso? Y aquí lo apliqué con ustedes. La comunidad discursiva tiene que conocer el contenido del tema para luego desarrollar esa comunidad, el discurso. Y en ese discurso, empoderarte de las herramientas. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes para poder construir el informe para el cual ustedes se van a agradar. Uno especialista, otro de magíster, otro de doctor. Porque la única época que nos están valorando y nos están ayudando a hacer, porque antes todo el mundo era doctor. Mira, hay abogados que dicen doctor, y yo digo, ¿y tú hiciste doctorado? No, entonces no eres doctor, eres abogado. ¿Sí? Cada quien con cada cual. Y eso lo decía Carlos Marx. A cada quien según su necesidad y a cada cual según su capacidad.
y uno no tiene ese sentido de tratar a las personas como se deben de tratar, así amablemente. Por supuesto que un doctorado y un título le queda grande a esa persona. Si esa persona no tiene ni educación, ni valores, ni lo sabe Ella lo ejercer, ha dicho, hay personas que dicen doctor y no saben tratar a nadie. El título más importante que debemos tener todos es de la humildad y la empatía. La humildad, porque yo no voy a llegar aquí diciendo yo soy doctora, no, yo no soy. Ese es el papel que es, pero yo soy Jacqueline Ledesma. Como Jacqueline Ledesma, yo tengo que brillar con luz propia. Y es lo que yo quiero que cada uno de ustedes brille con luz propia, pero para brillar con esa luz tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que prepararse, porque si no, no investigamos. Ya yo le mandé bastante investigación, que esta profesora ahora va a estudiar historia. Tenemos que estudiar. Y ustedes no se han dado cuenta que cuando hay competencia, la mayoría pierden porque son preguntas de historia. Le voy a hacer una pregunta nada más. Ya perdimos. La partida de nacimiento de Venezuela. ¿Venezuela tiene partida de nacimiento? Sí. ¿Cuál es la partida de nacimiento de Venezuela? El que me lo diga le ayuda a construir su trabajo. Su trabajo final y gratis. El acta de independencia. No, es el acta de la independencia. Estoy hablando de la partida de nacimiento. No sabe porque no se los enseñaron. Ya yo sé, no lo saben. No se los enseñaron. 14 de septiembre de 1777, la Capitanía General de Venezuela. Ahí nace la partida de nacimiento de Venezuela. Cuando, acuérdense que Venezuela estaba conformada por provincias. Por eso que les digo que el 14 de septiembre de 1777, la compañía guipuzcoana. Todos esos elementos importantes que la historia, a mí me la enseñaron en el pedagógico, yo no la aprendí en primaria, ustedes no son profesores de historia. ¿Ven? Esa es la ventaja que tienen conmigo. A mí me la enseñaron en el pedagógico. Me enseñaron historia, amar la historia, conocer la historia. Y el que conoce su historia y ama su historia, ama su patria. Así de simple. A mí me dijo una profesora, ¿y tú sigues siendo chavista? Yo le digo, soy venezolana, amo mi patria, O sea, que soy profesora de historia ayer y obviamente tengo que amar los pensamientos de Chávez. Le dije, esta fue la respuesta. ayer se cumplieron 246 años. Sí, y se celebró la Juventud Internacional. Por cierto, mi hijo es el coordinador de Fundelacucho. Búsquenlo. Búsquenlo por las redes, por Instagram. Y después me llama y me dice, es fulano de tal. Yo no voy a decir nombre, solamente le estoy diciendo qué hace. Es el fundador de Fundelacucho. Perdón, el coordinador del Caracas, porque también tiene por estado, él es de Caracas. Entonces, tenemos que amar la patria, tenemos que amar lo que estamos haciendo. No esperar que nos den un premio, mira, te felicito por la actividad que tú cumples, no es tu función. Ustedes son sirvientes del Estado, bueno, yo también. ¿Saben por qué somos sirvientes del Estado? 1193 del Código Civil. Nosotros cambiamos la fuerza de trabajo por un dinero. Por eso es que nosotros somos sirvientes del Estado, nosotros le servimos al Estado. Si no nos pagan, no trabajamos. ¿Sí? Entonces nosotros somos sirvientes del Estado. Eso no lo digo yo, eso lo dice 1193 del Código Civil. Fíjense que tenemos que conocer la ley, tenemos que conocer la Constitución, tenemos que conocer la historia, porque en la medida que conocemos podemos hablar y podemos. Yo casi siempre que doy los eventos en la salida me espero, profesora, dame su número. ¿Para qué? Lean, hay que leer. Y lo que yo sé,
no me lo regalaron. Yo tuve también, a mí me decían ratón de biblioteca, porque en la época que me tocó estudiar no había internet, ni había el teléfono. Eso era biblioteca, todas las bibliotecas de Caracas me las conozco. Hoy en día tú le preguntas a los muchachos, ¿qué biblioteca has visitado? Ninguna. Tienen Papá Google. Tienen a Papá Google. Y teniendo a Papá Google tampoco van a saber más que yo. Porque, sí, porque la lectura hay que ejercerla, hay que aplicarla, hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos a leer. Yo estoy criando un niño que ya tiene 9 años, mi nieto, el menor, y yo lo enseño a conocer la historia porque en la escuela no lo enseña. Y le digo, ven acá, mamá, y le pongo la tarea. Aquí están los estados. Son 24 estados, estudiate en las capitales. Y después le digo, tienes una semana, en la semana te pregunto. Y le pregunto la tarea, no, yo lo enseñé a leer, porque acuérdense que en la época de la pandemia, empezando la pandemia, él estaba en primer grado. Salió de tercer nivel para primer grado, yo fui su profesora que lo enseñó a leer. Entonces, obviamente, y él te lee mejor que un estudiante graduado de bachiller, porque hay que enseñar a los muchachos a leer. Y en la escuela, lamentablemente, la maestra no tiene la culpa. Tienen muchos muchachos y esos no son hijos de ella. No les interesa que lean. Nos toca a nosotros en los hogares a enseñar a nuestros muchachos a leer. Entonces, ¿cuál es el discurso, señores? Hay que leer. Y a la medida que leamos, somos mejores profesionales, integrales. Por eso los felicito. Los felicito porque tienen, esto es un paso que eso va a depender de ustedes. Y algo más sabroso todavía cuando te entregas el título, que tú dices, wow, logré el objetivo, pero continúo. Yo le dije a mi esposo que no he terminado, voy a hacer un postdoctorado. Ay, tú sí estudias. Estoy buscando en la universidad y no consigo quien me quiera ofrecer un postdoctorado, porque no hay gente que lo estudie. Entonces tiene que haber gente, ¿verdad? Porque no me lo va a dictar a mí solamente. Tiene que haber gente que quiera hacer el postdoctorado. La gente llega hasta el doctorado y ya soy doctora, ¿no? Tenemos que ir más allá. Tenemos que empezar en grande. Para si nos dan, bueno, logramos lo grande, lo pequeño. ¿Alguien más quería decir algo? Bueno, dos cositas aunadas a lo que acaba de decir. Buenas tardes. No sé si todavía somos buenos días. Profe, mucho gusto. Gracias por la participación del día de hoy. Soy docente de primaria. Hace un año me jubilaron, 25 años de servicio. No me meto en la parte de los docentes que dicen ellos no son mis hijos. Yo creo que hice lo contrario. Trabajé en la gran mayoría en primera etapa, donde trabajé con los más pequeños y siempre fue mi fuerte. Y nunca de mi grupo se fueron los niños sin saber leer. Considero que el docente de hoy día tiene que manejar las estrategias para llegar al sentir del niño de cómo enseñarlo, piense a leer o a otra actividad que se le presente el niño en esa primera edad escolar, que es la de primer grado a tercer grado. Y yo creo que es la más importante. Es la más importante y creo que tienen que haber más docentes con más dedicación, donde no nos sentemos solamente en el escritorio a dictar o en el pizarrón. Así es. Sino que ir a las individualidades de cada uno. Qué bueno. Porque no todos los niños tienen las mismas capacidades. Unos van más adelante que otros, otros no, y eso es ahí es donde viene el trabajo del docente. Que el docente lo tenga que internalizar, sí, lo tiene que internalizar, pero eso ya está en cada uno, en la vocación que se tenga para ejercer esa carrera. Por eso que usted se dice que no todos son docentes. Y el seminario del día de hoy se trata de eso, de colonizar. En la parte de instruir, cuando Simón Rodríguez decía que no era lo mismo, no es lo mismo educar, hay que ver qué quiso decir él en esa época con esa palabra, porque hay instrucción de enseñar, pero hay una instrucción de mandar. A lo mejor eso era lo que él quiso decir en esa época, y esa va a ser mi tarea. Voy a investigar eso. Me voy a
Rodríguez esa parte. Ahora, instruir en el siglo XXI, sí lo podemos decir fácilmente, es seguir instrucciones. Es seguir las instrucciones en determinado ámbito, en cualquier determinado contexto. Y eso de la Capitanía General General de Venezuela. no la sabía, también la voy a investigar. Entonces aquí, más que el seminario que nos va a ayudar a ser parte de este estudio que estamos llevando en motor construcción, nos llevamos la tarea de estudiar más de la cuenta nuestra historia, escudriñar la historia de Eso, Venezuela. leer así, profundizar ese pensamiento que tú decías, será instruir, claro, porque acuérdate que esa época ¿A qué se refería él cuando quería decía eso? ayudar a esos niños, no solamente darle educación, sino instruirlo en un oficio, ahí en un oficio, que aprenda un oficio y en ese aprender le tenía que dar las instrucciones para aprender ese oficio para la vida, pero también la educación, el conocimiento, por eso te adelanté un poquito. Sí. No, muchísimas gracias, ¿verdad? Siguiendo los aportes de mis demás compañeros, es bueno. La historia de Venezuela desde el punto de vista... Yo amo la historia. No, sí. Bueno, yo amo todo lo que Y que lo que somos en el presente no lo adquirimos ayer, sino viene siendo la responsabilidad de toda la historia que ha venido pasando durante todos estos siglos que nos han llevado al presente. Somos protagonistas de todo eso hasta ahorita. Que no lo tenemos claro es otra cosa. Pero sí. ahorita somos los protagonistas, pero en esa época era él. En la época de Bolívar era Bolívar, en la época de Chávez fue Chávez. Cada uno es protagonista en lo que hace, en lo que desarrolla, en lo que deja, porque ¿qué nos dejó nosotros Simón Rodríguez? Su pensamiento. ¿Qué nos dejó Andrés Bello? Su pensamiento. ¿Qué nos dejó Chávez? Su actuar, su pensamiento. Nos dejó una constitución, háganlo, porque él decía, el trabajador, la mujer, hablaba la indígena, los negros, hablaba de todo eso nosotros lo conocemos, pero nos corresponde a nosotros. Ajá, eso, los modelos paradigmáticos. Sí, teníamos ese paradigma y de ese tiempo para acá desconocíamos mucha verdad en nuestra historia y fue cuando despertó esa... No las escondieron, porque no era que no las conocieron, no nos las dieron a conocer. Y ahora nosotros como las conocemos tenemos que desarrollar. Y eso es importante. Gracias por tu participación. Y bueno, pocas de los docentes que se quedaron en nuestro país. Me quedé hasta el último día que me dijeron que está jubilada. Bueno, a mí me hicieron lo mismo. A mí me jubilaron en el 2014 con 40 años. Me dijeron, está jubilada. Y yo, ¿y ahora qué hago? Del Ministerio de Educación. Me jubilé como directora. Y yo dije, no, yo tengo 40 años, yo hago la educación. Ya estaba en la Simón Rodríguez. Dije, bueno, sigo trabajando en nivel universitario. Y después yo dije, gracias a Dios que me jubilaron, porque puedo hacer lo que no podía hacer cuando era directora. Fíjense que uno tiene que ver las cosas positivas de las cosas que le pasan. ¿Quién más quería decir algo? Por allá, que están todos calladitos. Bueno, decimos nosotros los docentes, si no pregunta dos cosas, o lo sabe todo o no sabe nada. No creo que en este caso ocurra el segundo. Tampoco lo saben todo, pero aprendieron algo, ¿verdad? Es importante. Y en ese aprender, bueno, construir, Señor. Nos toca agarrar ese lápiz, porque tiene que ser un lápiz con borra, porque cuando uno está construyendo sus saberes, uno se va acordando y va borrando, y va escribiendo, pero escriba. Cada taller, cada seminario, escriba. Hoy me acordé de eso, tú dijiste una palabra muy hermosa, escribe, que te van a servir. Tú también dijiste una palabra hermosa, y tú, ya les tengo el título a ustedes tres. Ya se los tengo. Fíjense cómo estoy yo aquí, que ya les tengo el título. Entonces es importante en ese construir, para eso son estos seminarios. Los seminarios es para nosotros ir construyendo nuestros saberes. Y en la medida, ustedes no saben, miren, yo comencé con mi título, decía, emprender para ayudar a todo aquel. Ese era mi título, iniciado. Y no terminé ni siquiera ninguna de esas palabras en mi título. Yo terminé con un título,
Acción comunitaria, acción comunicacional comunitaria, desde una mirada sociocrítica de la autora. Se parece más a lo que yo hago. Porque yo acciono a las comunidades con el verbo, con el conocimiento, basada en una teoría de Arnal. Entonces me tengo que basar en una teoría. ¿Qué decía él? Bueno, la experiencia significativa, tiene que basarse de autores. Y de acuerdo a ese autor, cómo usted ha ido emprendiendo su vida a través del hacer. Y en ese hacer, el convivir, usted construye su trabajo final. Lo que son de maestría son 70 páginas nada más. Los de doctorado sí son 80, 90. Yo tuve 95. La licenciatura es como 60. Es más fácil para construir. Eso es sencillito, en la medida que usted tenga esos conocimientos claros. Cuando usted empieza a escribir, usted tiene que más bien agarrarse el lápiz, quédate tranquilo porque estoy cansado. Tomarse un cafecito, construir. Hay que construir. Anteriormente, ¿quiénes eran los sabios? Aristóteles, Platón, Descartes, Calomán, Galileo, todos ellos. Ellos son los únicos que pueden construir, porque nosotros, por eso es que nace la comunidad de aprendizaje. Porque nosotros también podemos hacer historia, nosotros podemos hacer ciencia, nosotros podemos hacer libros, podemos construir para desaprender y aprender en la sociedad. Y con esa constitución tan hermosa que tenemos, la constitución, la de 61 no era mala, tenía cosas buenas. La constitución 99, la de 61, la participación no era importante, era representativa. El Estado nos representaba, imagínense ustedes, en todos los espacios. Mientras que la de 99 es participativa, protagónica. Mira, hay un evento en La Guaira, vámonos por ese evento y podemos participar protagónicamente. Que alguien te diga, usted no está invitado, soy venezolana, y me faculta el artículo 62 de la Constitución para estar aquí, nadie me puede sacar. Yo utilizo mucho ese artículo. Y también el 51, el derecho a petición. Toda persona tiene derecho a hacer petición a la administración pública y recibir oportunidad adecuada de puerta. También es importante ese artículo. Ustedes que trabajan en la administración pública, toda persona tiene derecho a hacer petición a la administración pública y recibir adecuada y oportuna respuesta. Si su jefe no le da así, su directora, su líder, porque ahora la llaman líder del proceso, no le da respuesta, usted va al otro ente. Si ese ente no le da respuesta, usted va al ministro. Si el ministro no le da respuesta, va al vicepresidente. Si el vicepresidente no le da respuesta, usted va al presidente. Yo hice esa petición hasta llegar al presidente Chávez. Entonces, cuando uno conoce, uno ejerce su derecho. Y los derechos se ejercen en la persona. Yo no puedo decirle a Nava, mira, ve allá y dile que yo necesito que me atienda, ¿no? Para eso yo tengo voz y voto. Me faculta el artículo 62 de la Constitución. Ustedes no saben lo hermosa que es esa Constitución. Y en cuanto a los órganos de seguridad ciudadana, el artículo 55, el artículo 333 y el 332 de la Constitución. Léanse esos artículos importantes. La seguridad ciudadana. ¿Quiénes son los órganos de la seguridad ciudadana? Que nos tienen que garantizar nosotros la seguridad. La Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, todos esos órganos de seguridad ciudadana. Entonces, conocer. En la medida que conozcamos, nosotros podemos ejercer y reclamar en los otros nuestros derechos. ¿Ya? No hay más nadie que quiera decir nada. Pues si usted me deja aquí hasta las 4 de la tarde, yo hablo.